Bueno, más de lo que ha dejado la presentación del presupuesto el domingo a la noche, lo que hizo el presidente Milei. La tengo en línea a la licenciada Lucía Boneto Kornatowski. Licenciada, el gusto de tenerte una vez más para Panorama y toda la provincia. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos. Buenos días, Cari. Bueno, un placer estar con ustedes nuevamente. Bueno, antes Muchas que gracias. nada, agradecerte felicitarte por el libro, por la obra. Lo estuve viendo y gracias por la generosidad de tus palabras. Así que bueno. Bueno, ¿eh? por favor, para mí es un placer tener amigos como ustedes allá en Santiago. Bueno, hablemos de lo que pasó el domingo a la noche, licenciada. ¿Qué datos manejan ustedes desde la consultora? ¿Se va perdiendo el interés en las audiencias en el mundo digital por lo que puede decir el presidente Milei? ¿O se trató por tratarse de una cuestión tan técnica como el presupuesto, número, macroeconomía, quizás no le hayan dado demasiada importancia? Ahí me parece que es interesante destacar dos cuestiones. Por un lado, los datos, ¿sí? El dato objetivo, que lo que tenemos en torno a eso es una reducción en la cantidad de menciones que recibe Javier Milei si nosotros lo comparamos con algunos otros eventos a lo largo del año, como fue, por ejemplo, la apertura de sesiones legislativas o su asunción. En términos de cifras, más o menos hablamos de lo siguiente. En la asunción tenía más o menos 1.600.000 menciones, en la apertura de sesiones baja a 750.000 y actualmente para el presupuesto tenemos 211.000. Entonces, sin duda ahí hay una caída, ¿sí? Entonces, en términos de redes y en términos objetivos vemos esa caída. Sin duda, también lo que hay que prestar atención es dónde está el interés ciudadano. Si nosotros observamos también otras de las métricas que nos arroja el mundo digital, lo que podemos ver es que en Google Trends, ¿sí?, las tendencias de Google, arrojaban que entre las 8:30, las 9 de la noche, las principales búsquedas tenían que ver con Milei en el Congreso, a qué hora habla Milei hoy. Entonces, hay cierto interés todavía. Ahora, si nos vamos al componente cualitativo, lo que pasa es que vemos que tiene más o menos una estructura similar a lo largo de los discursos, lo que puede ocasionar esto que mencionabas vos, Carlos, que es la falta de atención. Quizás lo escuchan los primeros 5 minutos y después se van a otro canal. Entonces, ese es un tema a prestar atención y a seguir de cerca también. Claro, pero en la televisión también ha perdido interés, ¿no? Bueno, fíjate que ahí hay algo interesante. Cae el rating en canales de aire, cayó incluso 10 puntos, las mediciones marcan 10 puntos pasados los primeros 5 minutos del discurso. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Escucharon la apertura, las primeras palabras, vieron que el tono iba a ser similar a los que se venía teniendo en el último tiempo y a continuación cambiaron. Ahora, esa misma tendencia no se dio en el rating del streaming. Es decir, básicamente había muchos usuarios que estaban siguiendo la transmisión en los canales de YouTube, de TN, de La Nación Más, de C5N. Incluso llama la atención que hacia el final del discurso aumentan considerablemente las conexiones, hasta incluso en un 140%, por ejemplo, en el caso de TN. Entonces también tiene que ver con una especie de migración de las audiencias que empiezan a consumir el discurso también desde otro lado. ¿Y esto qué permite concluir, Lucía? A mí que me parece que nosotros acá tenemos que tener en cuenta que la sociedad también, ya pasaron varios meses de la gestión, llevamos más de 10 meses en la gestión, y lo que estamos viendo es básicamente que hay cierta regularidad en el discurso de Milei, lo cual la ciudadanía ya más o menos sabe por dónde va a ir, incluso más si uno analiza los discursos que tenemos. Una primera parte donde él hace una especie de storytelling, digamos, esa es la herramienta comunicacional que utiliza, donde narra quiénes han sido los responsables de la famosa herencia que se ha recibido. Y después se asienta sobre verdades socialmente legitimadas, ¿sí? Fíjense que tira algunos términos interesantes, como por ejemplo el dinero de los contribuyentes, que es una de las demandas que uno ve día a día a lo largo de los diferentes municipios, donde la gente dice, ¿qué están haciendo con la plata de mis impuestos? Entonces, me parece que se asienta sobre esas verdades, y de ese tipo tenemos muchas, gastan plata que no es suya, la política le ha robado a los argentinos. Entonces, las estructuras son muy similares, y después eso hace que la población
no tenga grandes novedades al momento de oírla, ¿sí? Los que seguimos el discurso en su totalidad, los que hacemos análisis de discurso o estamos realmente prendidos al evento, sí vamos notando algunas diferencias muy pequeñas, ¿no? Pero, por ejemplo, junto a un colega, Diego Furnari, estamos trabajando en el análisis de los discursos, justamente, fíjense, de asunción, de apertura de sesiones, el del 9 de julio, y ahora vamos a añadir el del presupuesto, para ver qué es lo que está diciendo Javier Milei. ¿Cuánto usa el término casta, que tan conocido es ahora en la República Argentina? ¿Cómo realiza esta construcción de historias, con quiénes antagoniza, quiénes son los villanos y quiénes vienen a ser los héroes? Y fíjense que acá lo que hemos visto a lo largo de estos 4 discursos es una modificación en lo que él entiende como casta. Y ahí, ¿sabes cuál es el componente clave? Que dejó de entender a los empresarios como casta a partir del pacto del pacto de mayo que se hizo en julio. Sí. Entonces esa es una cuestión interesante. Y la segunda es directamente el antagonismo con quienes defienden la justicia social. Empieza a incorporar otra terminología que es interesante para seguir. Bueno, interesante poder leer entre líneas, digamos, la cuestión discursiva, lo que es relato, narrativa, retórica, porque probablemente, supongo yo, entienden ustedes que detrás de eso hay también una estrategia. Sin duda, sin duda. El problema es que la estrategia, si no se refleja en hechos concretos, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque él menciona, por ejemplo, la necesidad de reducir el gasto público, y menciona que ya las arcas del Estado Nacional lo han hecho, la necesidad de reducir los impuestos, y hasta ahora realmente el único impuesto que se ha reducido en términos efectivos es el impuesto país, del 17,5 al 7,5, pero el resto de los impuestos, por ejemplo, no sé, las retenciones a la agroexportación, no se han reducido todavía. Entonces, hay que ver cuál es la brecha que puede llegar a existir entre lo discursivo y lo fáctico, lo que sucede en términos reales, porque la gente sabemos muy bien que no es onza, entonces también depende de cuál es la paciencia que se va a tener en torno a eso y cuáles son los hechos de gestión que pueda lograr en torno a este rumbo. Claro, ahora Lucía, ¿no crees que también hay un desgaste lógico propio de 9 años de gestión en contexto de crisis? Hay un desgaste impresionante, sobre todo hacia la confianza, ¿sí? Que es un componente crucial dentro de cualquier sociedad. Sí. Es la confianza hacia los políticos, pero es la confianza hacia el sistema, hacia las instituciones, a que esto eventualmente puede mejorar y que va más allá de los nombres. Entonces, ese es un indicador al que tenemos que seguir de cerca y que, bueno, sin duda, digamos, la coherencia entre lo verbal y lo fáctico tiene que ir de la mano para poder recuperar la confianza, que en ese sentido Javier Milei lo menciona en su discurso. Ahora, no basta solo con mencionarlo, basta con realizar acciones que realmente demuestren que ese es el rumbo que se quiere tener para el país. Bueno, vamos a estar atentos a esta interpretación que van a hacer ustedes de todos los discursos del presidente Javier Milei. Lucía, un abrazo enorme. Bueno, Carlos, un saludo grande, espero que tengan un gran día por allá. Gracias, buena jornada. Hasta luego. Hasta luego. Lucía Boneto Cornatowski, la licenciada Lucía Boneto Cornatowski, que hace trabajo de consultoría desde la provincia de Córdoba, estuvo visitándonos hace poco, hace menos de un mes aquí, estuvo en la segunda Feria del Libro en la ciudad de La Banda, bueno, dándonos su parecer en función de los estudios y los análisis que vienen haciendo de las apariciones del presidente Milei, lo discursivo, lo que es relato libertario, sí, en definitiva. No, y bueno, este dato que va marcando ella, bueno, que lo van señalando también algunos analistas, la gente ya quiere resultados, ¿no? Sí, sí. Más allá